Hoy tenemos sobre la mesa un análisis a fondo de un expediente que, sinceramente es de los más fascinantes y perturbadores que han pasado por aquí últimamente. Sin duda. Es un caso que te atrapa desde el primer minuto. Y es que contamos con una pila de documentos oficiales, informes de la SIJIN, que es la Policía Judicial en Colombia, reportes del Gaula, testimonios de la Fiscalía y transcripciones literales de los interrogatorios policiales. Todo esto para reconstruir un suceso del año 2012. Un material documental valiosísimo, la verdad. Totalmente. Y la misión de esta inmersión no es simplemente contar la crónica de un crimen, sino entender paso a paso cómo la astucia y la intuición de unos investigadores lograron desmontar una puesta en escena absolutamente elaborada. Eso es lo más destacado, porque queríamos analizar cómo un caso que gritaba crimen organizado por todas partes escondía en realidad una red de secretos y una premeditación que pone los pelos de punta. A ver, es un caso de estudio perfecto sobre cómo la escena del crimen a veces te miente a la cara. Y el trabajo de los investigadores consiste precisamente en hacerle preguntas a esa escena hasta que la mentira se cae por su propio peso. Exacto. Apoyado siempre en la ciencia forense y el análisis de comportamiento. Además, toda esta documentación ilustra a la perfección las dinámicas psicológicas tan complejas y a menudo invisibles que operan detrás de la violencia de género y la obsesión. Pues vamos a situarnos temporal y geográficamente. Diciembre de 2012, vísperas de Navidad. Imaginemos las calles de Florencia, en el departamento del Caquetá, en Colombia. Una zona muy particular. Sí, calurosa, bullillosa, y estamos en esa época del año donde el ambiente está a tope. Comercios abarrotados, gente corriendo a por regalos de última hora, villancicos. Un ajetreo constante. Pero todo ese ambiente festivo se rompe de golpe el 23 de diciembre. Justo a las 3 de la tarde. En pleno centro de la ciudad hay una residencia de estas que ofrecen habitaciones por horas, para parejas o para gente que va de paso. La recepcionista de ese turno, Inés Villarreal, se da cuenta de que la persona de la habitación número 11 no ha salido a la hora acordada. Y es ahí cuando la cotidianidad se convierte en una pesadilla. Inés coge el duplicado de la llave, va a revisar y lo que encuentra al abrir la puerta es una escena que bloquea a cualquiera. Madre mía. Las paredes están manchadas de sangre. La cama y el suelo, igual. Y en el centro de la habitación hay un enorme costal cerrado. Lo que allí llaman una tula. Claro, el pánico de esta mujer es absoluto. Llama a las autoridades y es entonces cuando entran en juego los investigadores de la SIJIN, Freddy Sánchez y Óscar Marmolejo. Imaginemos la situación al entrar a esa habitación número 11. Ves la cantidad de sangre, ves ese bulto enorme en el suelo. Su primera hipótesis, lógicamente, es prepararse para lo peor. Piensan que ahí dentro hay una persona descuartizada. Es lo que cualquiera deduciría. Pero cogen el costal, se lo llevan a la morgue, lo abren con sumo cuidado y la realidad es distinta. No hay un cuerpo desmembrado. ¿No? Lo que hay es el cuerpo de una mujer joven, completamente desnuda, amarrada en posición fetal de pies y manos y envuelta con una cuerda de forma muy meticulosa. Había sido asesinada con múltiples heridas de navaja en el rostro y el tronco. Y ese es el primer gran detalle que la escena nos da para analizar, porque aquí es donde la investigación choca contra un muro de hormigón. El asesino se había tomado la molestia de limpiar casi cualquier rastro personal. No había nada de ropa de la víctima, ni un solo documento de identidad. Nada. Lo único que los técnicos de criminalística lograron rescatar fueron unos calzoncillos tipo boxer en la papelera del baño, junto con algunos cabellos y fluidos corporales. Y al cruzar datos, los investigadores ven que no hay absolutamente ningún reporte de desaparición reciente que coincida con ella. Es una víctima sin nombre en una habitación anónima. El tiempo jugaba en su contra, pero entonces la información llega desde el lugar más inesperado posible: el Gaula. Para hacernos una idea, el Gaula es una unidad de élite en Colombia especializada exclusivamente en secuestros y extorsiones. O sea, son palabras mayores. Palabras muy mayores. Resulta que esa misma mañana, una pareja de comerciantes que tiene una tienda de ropa a solo una manzana del hotel recibe una amenaza brutal. Les pasan una nota escrita a mano por debajo de la puerta. Una nota que decía que ya habían empezado con su empleada y que si no pagaban 50 millones de pesos para el 28 de diciembre, los siguientes serían sus hijos. Fíjate cómo se entrelazan los eventos, porque de madrugada estos mismos comerciantes habían recibido una llamada de extorsión. Y quien llama se identifica como miembro de los Rastrojos,
que es un grupo paramilitar y narcotraficante sumamente temido en la región. Pero el detalle clave, el que une el caso de la tienda con la habitación 11, es que esa llamada extorsiva se hizo desde el teléfono móvil personal de la empleada doméstica de estos comerciantes. Exacto. La policía les muestra las fotografías tomadas en la morgue y, horrorizados, los comerciantes confirman que es ella. Se llamaba Nidia Mota Silva. Llevaba 2 años trabajando como interna en su casa. En teoría, había salido el día anterior para ir a pasar la Navidad a su pueblo con sus padres Evangelina y Viviano Mota. Pero nunca llegó. O sea, sobre el papel tienes un caso de manual de crimen organizado. Un grupo armado secuestra y asesina a la empleada para mandar un mensaje terrorífico a los jefes y sacarles 50 millones. Carpetazo y a buscar a los paramilitares. Pero claro, por eso este expediente es tan brillante. Porque los investigadores Sánchez y Marmolejo no compran la historia. Ven la escena, ven la nota y dicen que aquí hay algo que chirría muchísimo. Si la inteligencia investigativa de primer nivel consiste precisamente en dudar de lo que parece demasiado evidente. Empiezan a analizar la puesta en escena y las inconsistencias son insalvables. Está en ese momento histórico. Era territorio de otros grupos. Y el segundo punto, casi más importante, es la logística del crimen. Exactamente. Piensa en cómo opera un cártel o un grupo paramilitar. Si quieren enviar un mensaje, usan sicarios en moto, armas de fuego en plena calle. Claro. Un sicario real, un profesional de la extorsión, no alquila una habitación de hotel por horas, no asesina a alguien a navajazos y desde luego no invierte un montón de tiempo en atar un cuerpo en posición fetal para meterlo en un saco. Es que ese nivel de contacto físico y de tiempo a solas con la víctima grita que estamos ante un crimen de naturaleza íntimo o personal. Totalmente. Es un disfraz y uno bastante torpe, si se analiza con calma. Todo minuto a minuto. Es un trabajo de pura paciencia. Ven que el 22 de diciembre, a eso de las 5 de la tarde, aparece un hombre en recepción. Se le ve amable, tranquilo, se registra con el nombre de Fabio Guerrero. Y ojo a este dato que es de locos. Pide un descuento. Fíjate en la frialdad de la situación. Te vas a cometer un asesinato que tienes claramente premeditado porque llevas el saco verde bajo el brazo y tienes la sangre fría de pedirle un descuento a la recepcionista. Es una torpeza criminal casi cómica si no fuera por la tragedia que esconde. Y revela mucho sobre la psicología del perpetrador. Esa frialdad de regatear el precio de la habitación donde planeas cometer un homicidio es estremecedora. Y como bien dices, el elemento probatorio definitivo de la premeditación está ahí, a la vista de todos en el vídeo. A las 5 de la tarde, este hombre lleva en su mano izquierda un costal verde, idéntico al que la policía encontraría horas después envolviendo el cuerpo de Nidia. Una evidencia irrefutable. Seguimos con la línea temporal de las grabaciones. Este sujeto, que va con una camiseta morada, vaqueros negros y unos zapatos negros con suela blanca muy característicos, se mete en la habitación. A las 9:30 de la noche, sale del hotel. Pero ahora lleva otra camiseta y una bolsa negra. Se va. Y 1 hora después, a las 10:30 de la noche, vuelve a entrar. Pero esta vez ya no viene solo, viene con Nidia Mota. Entran juntos a la habitación, vuelven a salir al poco tiempo y ya no regresan hasta la madrugada del 23 de diciembre, exactamente a las 2:30 de la mañana. Y es en ese metraje de las 2:30 de la mañana donde la policía encuentra el detalle que da un vuelco sísmico a toda la investigación. Observan a Nidia caminando por el pasillo. Se nota que está en un estado de embriaguez evidente. Pero su actitud corporal es clave. Está tranquila. Exacto, está tranquila. No hay nadie empujándola, no hay un arma apuntándola por la espalda. Entra a la habitación número 11 por su propia voluntad, acompañando a este hombre. Y él, si uno se fija bien en la imagen, lleva una rosa en la mano. Una rosa. Es que claro, la policía se encuentra con eso en la grabación y toda la teoría de la mafia y el secuestro salta por los aires. Absolutamente. Una rosa en la madrugada, tras una noche de copas, desmiente cualquier hipótesis de un asesinato por encargo de los rastrojos. Ese pequeño objeto confirma que el vínculo entre el asesino y la víctima era íntimo, amoroso o pasional. Dejan de buscar a un sicario fantasma y empiezan a buscar a alguien del círculo personal de Nidia. Y el desenlace en vídeo es gélido. A las 3 de la mañana, solo media hora después de entrar con esa flor, el hombre sale de la habitación completamente solo. El asesino está grabado, el crimen está cronometrado, pero el nombre de Fabio Guerrero en el registro es más falso que una moneda de madera.
todavía no saben a quién tienen en pantalla. Pues con esa imagen, la policía va a los dueños de la tienda, los jefes de Nidia, a preguntar por su entorno cercano. Y ellos mencionan que Nidia tiene un novio. Es un soldado que se llama Antonio Andrade y que ella suele ir a visitarlo al batallón. Automáticamente, el soldado se convierte en el sospechoso principal. Se encienden todas las alarmas. Pero la policía hace las cosas bien. Utilizan tecnología de análisis morfológico para comparar la foto del soldado con el hombre del vídeo. Y el resultado descarta la teoría por completo. No encajaban físicamente. Para nada. El soldado mide como 1,65 m, es de tez trigueña, el tipo del vídeo es bastante más alto y de piel blanca. Así que no es él. Con la vía del novio actual cerrada, a los investigadores no les queda otra que viajar al pasado de Nidia. Se trasladan al municipio de Belén de los Andaquíes, que es el pueblo de sus padres, para investigar en su biografía. Los de los padres revelan una historia vital durísima, pero fundamental para entender cómo termina en esa habitación. Es el reflejo de una vulnerabilidad que sufren muchísimas mujeres. Una biografía marcada por los obstáculos. A los 13 años, para huir de los conflictos en su propia casa, Nidia se casa en secreto. El marido resulta ser un hombre mucho mayor, tremendamente celoso y controlador. A los 20 años ya tiene 2 hijos con él y, sin poder aguantar más el maltrato, coge a los niños y vuelve a casa de sus padres. Es una vida de saltar vallas constantemente. Porque luego tiene una segunda relación que dura 4 años. Se queda embarazada y justo en ese momento de máxima vulnerabilidad, el tipo la abandona por otra familia. Hay que fijarse en la situación. Tiene 22 años, es madre soltera de 3 críos y viene de 2 relaciones destructivas. Y aquí es donde el expediente muestra la fuerza espectacular de Nidia. En vez de hundirse, decide cambiar su destino. Se saca el título de bachillerato, empieza a enlazar trabajos durísimos en fincas de la zona, ahorra céntimo a céntimo y consigue comprarse su propia casa. Es una historia de superación increíble. Alcanza una independencia vital y económica que le había sido negada toda su vida. Y es tristemente en este pico de independencia cuando aparece en escena Crisanto Rada. Es un jornalero que trabaja por la zona. Nidia empieza a salir con él, pero la relación dura apenas 4 meses. Porque en ese corto tiempo, Crisanto despliega toda la sintomatología del maltratador. Se vuelve posesivo, celoso, violento. Nidia, que ya venía de vuelta de hombres controladores y ahora era una mujer independiente, lo rechaza. Corta la relación tajantemente. Y él no lo tolera. Empieza un acoso sistemático persiguiéndola y repitiéndole esa frase de manual del agresor machista que todos hemos escuchado. Si no eres para mí, no eres para nadie. Y la cosa no se queda en amenazas, lamentablemente. El expediente recoge un evento detonante brutal. Sí, 6 meses después de que ella lo dejara, Crisanto la localiza, le da una paliza espantosa y la viola. Sus padres testificaron que la dejó irreconocible. Pero Nidia no se queda callada frente a esto. No, va a la Fiscalía de Belén de los Andaquíes y le pone una denuncia con nombres y apellidos. Se pasa 2 meses encerrada en casa de sus padres, recuperándose física y mentalmente, y finalmente decide que tiene que huir de allí. Lo deja todo atrás, se va a Florencia a trabajar como empleada interna y busca empezar de cero lejos de él. Y aquí llegamos a la gran paradoja del caso. La pregunta que se hacían los investigadores y que seguro nos surge al repasar estos informes. Si Nidia le tenía terror, si huyó de su pueblo y lo denunció por una agresión salvaje, ¿por qué motivo, meses después, entra voluntariamente y tranquila a un hotel con él? Parece incomprensible a simple vista. Pero la prima de Nidia, Teresa Mota, que era su gran confidente, le da a la policía la pieza que faltaba en este rompecabezas psicológico. Teresa explica que Nidia sentía que había perdido su juventud. Había pasado de ser una niña de 13 años maltratada a una madre pluriempleada. Ahora, estando en la ciudad, con su dinero y su espacio, quería vivir, quería experimentar. Teresa usó una expresión muy colombiana en su testimonio. Dijo que Nidia los dejó viendo un chispero. Es decir, que los despistó por completo. Exactamente. Porque en secreto, mientras todos pensaban que su vida se resumía en el trabajo y su novio, el soldado, Nidia había vuelto a contactar con Crisanto. Ella pensaba que ahora la dinámica de poder había cambiado. Estaba en la ciudad, era independiente, y creía que podía tener una aventura secreta con él y mantener a raya su agresividad.
creía firmemente que tenía el control de la situación. Y ese es un sesgo cognitivo devastador. La falsa ilusión de control. Nidia subestimó por completo la letalidad de la obsesión de Crisanto. Pensó que estaba gestionando una aventura, sin entender que para él la lógica seguía siendo la de la posesión absoluta y destructiva. A nivel policial, esta revelación de la prima cierra el círculo por completo. Tienen la denuncia de la agresión anterior, así que ya tienen el nombre real, Crisanto Rada. Piden su foto oficial a la registraduría, la cruzan con los fotogramas del hotel y el testimonio de la recepcionista, y es un pleno. El tipo del saco verde, el de la rosa, es Crisanto Rada. Ya tienen el nombre, tienen la cara, pero Crisanto ha desaparecido del mapa. Y aquí volvemos a aplaudir a los investigadores, porque empiezan a atar los cabos de la coartada que él mismo montó. ¿Recuerdan que el móvil de Nidia no apareció en la escena del crimen? ¿Y que las llamadas extorsionando a los dueños de la tienda se hicieron desde ese móvil? O sea, asesina a Nidia, se lleva el teléfono y se pone a escribir notas y a hacer llamadas fingiendo ser de los rastrojos para que la policía pierda días valiosos buscando un cártel. Un plan de desvío de manual para ganar tiempo. Y casi se sale con la suya. La policía rastrea la señal de ese móvil y ven que se mueve. Triangulan la posición hasta la terminal de autobuses de Florencia. Piden las cámaras de la terminal y ahí lo ven, huyendo la misma madrugada del crimen. Crisanto logra cruzar la frontera y se mete en Ecuador, evadiendo a la justicia durante casi 3 meses. Pero la paciencia y los controles rutinarios hacen su trabajo. El 5 de marzo de 2013, Crisanto piensa que ya ha pasado lo peor, que su montaje ha colado e intenta volver a Colombia a hacer un recado. En la ciudad fronteriza de Ipiales lo paran en un control de rutina. Meten sus datos y salta la orden de captura por homicidio. Y una vez que lo detienen, empieza la batalla en los despachos, que tiene tela. Porque frente a las pruebas y a los vídeos, Crisanto, junto a su abogado Humberto Polanco, cambia de estrategia. Reconoce que la mató, sí, pero intenta vender la narrativa del arrebato pasional. Lo que en términos legales buscan encajar como actuar bajo ira e intenso dolor. El objetivo evidente de esto es lograr un preacuerdo y rebajar la condena de manera drástica. Es un malabarismo legal escandaloso dadas las pruebas. La historia que se inventa en el interrogatorio es para enmarcarla. Dice que esa noche salieron a beber y a bailar, que volvieron al hotel y se quedaron dormidos. Y que, de repente, de madrugada, el móvil de Nidia vibró, que él contestó que era el soldado y que entonces confrontó a Nidia. Según su versión, Nidia le confesó que tenía un mozo o un amante. Y él alega que, siendo un humilde campesino, se sintió tan dolido y tan ciego que perdió la razón, sacó la navaja que llevaba para trabajar en el campo y la mató en un impulso incontrolable. Pero es que es absurdo. ¿Cómo se va a alegar un arrebato incontrolable de madrugada si se registró en el hotel con un nombre falso a las 5 de la tarde? La fiscal del caso, Marta Tarazona, y los de la SIJIN le desmontaron ese teatro en 2 minutos. Lógicamente. Es que las pruebas físicas trituraron la defensa. Si se tiene un ataque de celos porque suena un teléfono a las 3 de la mañana, ¿cómo se explica que a las 5 de la tarde de ese mismo día entraras al hotel con el costal exacto que usaste para esconder el cadáver? Y la cuerda con la que la amarró minuciosamente de pies y manos, sin mencionar que la víctima estaba en un estado de embriaguez profunda, en total indefensión. Todo en el expediente, desde la nota escrita a mano para simular una extorsión hasta el costal, demuestra que no hubo ningún arrebato. Hubo una planificación milimétrica y gélida. Y aunque la defensa siempre intente buscar esos preacuerdos para quedarse en unos 30 años por homicidio agravado, la investigación no dejó ni un solo resquicio de duda. Crisanto Rada planeó cada minuto de ese horror. Lo cual nos lleva al desolador desenlace familiar de todo esto. Sí. Nidia, esa madre joven que se había dejado la piel por salir adelante, que había comprado su casa y que solo quería pasar la Nochebuena repartiendo regalos con sus 3 hijos, volvió a su pueblo en un ataúd. Una cronología durísima. El velatorio fue en plena Nochebuena y el entierro se realizó la misma mañana del 25 de diciembre, el propio día de Navidad. Un trauma que marca a la familia de por vida. Sus 3 hijos quedaron a cargo de los abuelos, Evangelina y Viviano, quienes tuvieron que asumir no solo la crianza, sino el inmenso dolor de esa pérdida.
Pero revisando los artículos posteriores al caso, encontramos que, dentro de esta oscuridad, en Belén de los Andaquíes surgió una respuesta. El impacto en la comunidad fue tan grande que un grupo de mujeres del municipio se organizó y creó una red de apoyo. Y le pusieron el nombre de Nidia Mota. Su misión es asesorar y proteger a otras víctimas de violencia en el departamento del Caquetá. Es una forma de intentar que esta tragedia no se repita, mientras Crisanto Rada cumple su pena en la cárcel de Florencia. Es un legado vital, estoy segura. Y para cerrar el análisis de toda esta documentación, creo que este caso deja flotando una reflexión profunda sobre nuestra estructura social. Totalmente. Vivimos hiperconectados, recibimos información constante y nos creemos muy sofisticados. Pero expedientes como este demuestran que la violencia más extrema sigue encontrando formas de camuflarse bajo disfraces cotidianos, bajo excusas banales o montajes dignos de una película. Y sobre todo, nos obliga a preguntarnos hasta qué punto las señales más evidentes de obsesión, de acoso y de control siguen siendo toleradas. A veces incluso se excusan románticamente, tildándolas de simples caprichos o de una forma muy intensa de amor. Y esa tolerancia social es precisamente el campo de cultivo que permite a los agresores preparar sus actos a plena luz del día. Lo hacen frente a nosotros, mientras el entorno mira para otro lado pensando que la cosa no es para tanto. Es fascinante y a la vez aterrador comprobar en estos documentos que el mal rara vez improvisa, casi siempre avisa. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.